Hola, bueno, en este video vamos a tratar de entender cómo calcular el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco por medio de la ecografía cardíaca. Y esto lo haremos a través de conocer el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo o derecho, en principio son iguales, con algunas excepciones, eh, y multiplicándolo por la cantidad de veces que lo hace en un minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. Con esto vamos a obtener la variable que nosotros queremos, que es el gasto cardíaco o volumen minuto, que es la cantidad de sangre que mueve el sistema cardiovascular en un minuto, o cada ventrículo en un minuto. ¿Sí? El modelo que vamos a utilizar es el de una cámara que cíclicamente, a través de un orificio, saca un volumen. Ese es el volumen sistólico y es lo que nosotros queremos averiguar. Este volumen lo expulsa hacia el sistema arterial, el sistema aórtico, que tiene forma cilíndrica en principio. Entonces, básicamente nosotros queremos averiguar el volumen de ese cilindro de sangre que cíclicamente saca el ventrículo izquierdo. Es decir, nuestro problema ahora se reduce a obtener el volumen de un cilindro de sangre que cíclicamente el ventrículo izquierdo saca. Y como nosotros sabemos, el área de un cilindro se calcula multiplicando su distancia y conociendo su área. Es decir, multiplicando distancia por área, obtenemos el volumen de este cilindro. Bueno, empecemos por la distancia. ¿Sí? Hay una relación, nosotros queremos conocer distancia. Hay una relación entre la distancia y otras dos variables, que son la velocidad y el tiempo. Nosotros conocemos que la velocidad es una distancia recorrida en un tiempo determinado. Puedo pasar multiplicando el tiempo para acá y obtengo que distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto se puede ver gráficamente de una manera simple. Si yo grafico la velocidad con respecto al tiempo y digo que durante, es decir, no sé, una hora, mantuvo una velocidad de 100 kilómetros por hora, quiero decir, bueno, quiero preguntarme cuánta distancia recorrí. La distancia recorrida va a ser el producto de la velocidad por el tiempo. En este caso, los 100 kilómetros por hora por una hora. 100 kilómetros hora por una hora. La distancia recorrida son 100 kilómetros. ¿Sí? Lo que hice fue multiplicar la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo es el área encerrada por el gráfico. Lo marco de esta manera. Es decir, con esto me doy cuenta de que el área bajo la curva de un gráfico velocidad en función del tiempo representa la distancia. Esto es fácil y es el área de un cuadrado porque la velocidad es constante. Pero yo podría tener un caso, por ejemplo, donde la velocidad no es constante. Si yo durante la misma hora tuve diferentes velocidades, ya no puedo calcular la distancia recorrida como velocidad y tiempo entendida como una velocidad constante, sino que tendría que calcular el área bajo este gráfico. ¿Y cómo lo calculo? Por medio de una herramienta matemática que se llama la integración, que básicamente me dice, esto es velocidad, me dice el área bajo la curva, que no es más que la suma de pequeñitas áreas infinitamente pequeñas, de esta manera, todos rectangulitos, muy finitos, y es la sumatoria de todos estos rectángulos. Esa es la integración. Entonces, ¿yo cómo podría utilizar esto para calcular la distancia del cilindro? Y bueno, tendría que tener una herramienta que mida la velocidad de la sangre a la salida del corazón. Y por medio del sistema Doppler, del fenómeno de Doppler, yo puedo conocer la velocidad con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo. Y por medio del ecógrafo puedo obtener un gráfico de la velocidad de la sangre en función del tiempo a la salida del ventrículo izquierdo. Y podría haber una cosa así. ¿Sí? Esos serían simétricos. Entonces, yo digo, bueno, durante la sístole sale la sangre, enmarco la sístole, esto es sístole. Sístole. Y digo, bueno, calculemos el área bajo la curva. Esto no lo tengo que hacer manualmente, lo hace el equipo automáticamente, pero lo hace a través de la integración. Integra el área bajo la curva de velocidad respecto al tiempo entre, voy a llevar esto más abajo, ¿qué tiempos? Y la apertura y el cierre de la válvula aórtica.
Esto me da una distancia, que es la distancia media recorrida por la sangre en ese intervalo de tiempo, que en este caso es la sístole. Y le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar BTI. El nombre es simple, Velocity Time Integral. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo calculo este BTI? Y bueno, con el ecógrafo, a ver si ponemos la imagen por acá, podría buscar una imagen que me sirva para alinear la salida del ventrículo izquierdo con el haz de ultrasonido y, por ejemplo, en ecografía transtorácica, una apical 5 cámaras en este caso podría servir. ¿Sí? A ver si acá hay un video. Podemos ver. Todavía no. De esta manera, con el Doppler pulsado a la salida del ventrículo izquierdo, este es mi corazón, no alineé muy bien los ejes, pero nos puede servir como gráfico, como un ejemplo. Buscar la válvula aórtica y obtener el Doppler espectral a la salida. ¿Sí? Se obtiene ese dibujo, está al revés porque el flujo se aleja del transductor en este caso, por eso está graficado al revés. Y por medio de las herramientas del ecógrafo, calcular el área encerrada. Esto no es demasiado correcto, pero nos sirve como ejemplo. ¿Sí? Nos va a dar un valor en distancia. Estoy integrando la velocidad en función del tiempo. Acá hay otro dibujo más correcto. Y el área encerrada dice que el BTI vale 19,7 centímetros, por ejemplo, en este caso. El BTI vale 19,7 centímetros. Ya obtuve el largo del cilindro. Bien, nos queda la otra variable. Este es el largo del cilindro, 19 centímetros. Ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular, por ejemplo, el área? Lo otro que nos queda. Esto es distancia. Tendría que buscar una imagen ecográfica y obtener el diámetro de ese cilindro, porque yo sé que el área de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Yo tengo el valor de pi, me falta calcular el radio al cuadrado. Busco una imagen ecográfica que me permita ese cálculo. Puede ser esta, que es un eco transtorácico parasternal izquierdo en eje largo, y mido en sístole, que es porque también es donde estoy midiendo el BTI, el diámetro de esa salida aórtica. Y en este caso también lo medí en mi corazón, en la misma vista. Me acerco a la válvula aórtica y por medio del caliper mido la distancia de esa válvula aórtica. En este caso da 20 milímetros. Vamos a 20,8, redondeémosle en 2 centímetros. El área va a ser igual a pi, 3,14 multiplicado. El diámetro es 2, el radio es 1, ¿sí? 1 al cuadrado. ¿Un qué? 1 centímetro. 1 centímetro al cuadrado. O sea que el área va a ser igual a 3,14 centímetros cuadrados. Acá ya obtuve el área. Entonces, el volumen del cilindro, el volumen de ese cilindro va a ser el BTI por el área aórtica. El volumen va a ser igual al BTI 19,7 multiplicado 3, perdón, vamos a poner las unidades. 19,7 centímetros multiplicado el área aórtica, que en este caso valía 3,14. 14 centímetros cuadrados. El volumen del cilindro sistólico es igual a 19,7 por 3,14. 61,85. 61,85 mililitros. Acabo de calcular por medio de la ecografía el volumen sistólico. Si yo multiplico ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, 61,85 mililitros por latido, por ejemplo, 70 latidos minuto, 61,85 por 70,
me dice que el gasto cardíaco es 4.33 litros minuto. Y así queda calculado el volumen minuto. Esto es por el volumen minuto por medio de la ecografía.